y el valor del senador Adolfo Ferreiro. Estimados colegas, hablo en nombre de la bancada de la Concertación Avanza País y aclaro de que el senador López Perito no se encuentra presente por hallarse aquejado de una dolencia cervical que lo tiene con reposo desde hace más de 2 semanas y que, previniendo cualquier mala interpretación, aclaro también de que el senador González Daer no lo sustituye. Está nomás centrado. Estimados colegas, interesante lo que hemos escuchado hoy. Hemos escuchado una serie de consideraciones con las cuales no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo, pero que de una forma u otra ha ubicado el problema que estamos tratando ahí donde creo que se debe ubicar. La situación por la cual atraviesan estas 15 o 20 mil personas o familias que están manifestando, pidiendo la ayuda del Estado, tiene que ver básicamente con problemas que podríamos englobar en lo que hace a la extrema pobreza y desamparo en la cual se encuentran más o menos 2 millones de habitantes de este país, que tienen condiciones de vida prácticamente mínimas o mínimas y en algunos casos francamente inhumanas. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos están diciendo los manifestantes en términos claros y concretos? Nos están diciendo los manifestantes que ya no tienen ninguna posibilidad de bastarse a sí mismos en razón de la atención o para la atención de sus obligaciones económicas y financieras que tendrían que haber sido provistos o cubiertos por el resultado de su actividad económica. Y no nos están diciendo que tienen dificultades circunstanciales que podrían ser atendidos con también medidas de auxilio menos complejas de resolver, que son las que propone básicamente el gobierno, como el refinanciamiento, la disminución de tasas, etcétera. No, ellos vinieron a pedir la condonación. La condonación, según el diccionario más elemental, dice perdón de una pena o de una deuda, lo que significa que uno va a cancelar su deuda, va a extinguir la obligación sin pagar un solo centavo de su bolsillo y alguien va a pagar por ellos, ya sea el que le perdona o el que paga en vez de ellos. Eso obviamente causa una serie de problemas estructurales en nuestro sistema jurídico y económico y principalmente un hecho que es, porque también tenemos que cuidar la globalidad del sistema, básicamente causa el problema de que el Estado no tiene autoridad para condonar, o sea, para perdonar deudas entre particulares. El Estado no le puede decir al senador Blas Llano que le perdone una deuda privada que tenga que le deban a él un crédito que él tenga con un vecino suyo. Eso no se puede. Por eso, en la primera oportunidad que tuvimos de conversar con los campesinos, con sus referentes de dirección gremial y política, en el local de la Concertación Avanza País, le dijimos claramente a los dirigentes que no se dejaran engañar por medidas mesiánicas o demagógicas, que no pidieran la condonación, porque eso era llevarlos a un debate infernal y eventualmente de conseguirlo a que en cada caso de un perdón ordenado por el gobierno tuvieran que enfrentarse a acciones de inconstitucionalidad porque el gobierno no puede tener esa atribución. Nosotros le dijimos, independientemente de estar o no de acuerdo todavía con sus reclamos, le dijimos, pidan un subsidio para afrontar una situación de calamidad económica y de la cual no pueden salir si no es que existe otro que cumpla por ustedes en un auxilio económico y financiero. Creo que eso fue acogido y después se incorporó eso en ese planteamiento, esa interpretación de las cosas en el pedido, en la propuesta de ley. He visto que otras bancadas adoptaron el mismo criterio. Ahí viene el segundo problema. ¿Corresponde dar o no un subsidio a un sector o a una actividad, o mejor dicho, a unas personas concretas que están en una situación de calamidad? Esa es la gran pregunta.
Y acá se habló mucho y muy interesante sobre lo que es el subsidio. Y el subsidio es una herramienta de la política económica acá y en cualquier parte del mundo, pero no todo subsidio funciona igual y no todo subsidio puede ser soportado en todos los países del mundo. Yo tuve la suerte de asistir alguna vez a algunas conferencias internacionales donde se habló de este tema. Y una de las cosas que recuerdo con respecto al subsidio que reciben ciertas actividades agrícolas o agropecuarias o incluso industriales en los países del primer mundo, más que una razón económica tiene una razón cultural. Por ejemplo, se subsidian la producción de artesanías para mantener la identidad de una sociedad que tiene en ciertas y determinadas artesanías, tiene un factor importante de identidad cultural y que en términos económicos no tiene importancia ni tampoco de ocupación de la gente, porque esa gente podría ser ocupada en otras cosas. Pero para ciertos países, o en ciertos países, ciertas producciones artesanales son importantes. En Estados Unidos me tocó ver también experiencias de subsidio donde el sector privado subsidia por razones de identidad o de imagen cultural. Como por ejemplo las grandes industrias cerveceras Budweiser mantienen funcionando, ¿cómo que se llama lo que hacen la cerveza? Bueno, fábricas de cerveza, las fábricas de cerveza las mantienen funcionando, fábricas con la tecnología y la modalidad de producción de cuando empezó la cerveza Budweiser. O sea, son fábricas de los años 1700. Cada litro de cerveza sale, creo que les cuesta como $10,000, pero lo tienen que hacer por un problema de identidad cultural. Nosotros hemos subsidiado en el Paraguay y seguimos subsidiando, por ejemplo, la merienda escolar, el almuerzo escolar. Y lo subsidiamos para que el Estado pague, en función de un valor superior que es la educación, pague la merienda y el almuerzo de aquellos chicos cuyos padres no lo pueden pagar. No se subsidia el almuerzo escolar en el colegio americano o en el colegio Goethe. Se subsidia ahí donde la pobreza necesita ser suplida por algún tipo de subsidio. Entonces, lo que tenemos acá que asumir una realidad. Tenemos una porción de ciudadanos que en este caso suman una determinada cantidad de familias y que según leí por ahí son el 2 o el 3% o el 4%, no importa, que nos están diciendo estamos absolutamente fundidos y queremos que nos ayuden pagándonos nuestras deudas. Y podemos discutir qué consecuencias va a tener eso incluso para las mismas familias. Hemos escuchado decir continuo de que tal vez le solucionemos el problema, pero que le creemos un grave problema de inserción en el mercado financiero en el futuro. Puede ocurrir eso. Eso puede ocurrir. Entonces, asumamos que hay personas y familias, y son muchos más que estos que están acá en el frente a la plaza, son 2 millones más o menos de paraguayos que en cualquier momento, y con razón y con justicia, podrían decirnos que están en una situación desesperada que requieren un auxilio económico concreto para vivir el día siguiente. Esto es la consecuencia de una economía de pobreza extrema, que ya no resiste los auxilios que impliquen acomodamiento de sus obligaciones, sino directamente la sustitución de su obligación de pago. Esa es la realidad. Y tiene que ver con una estructura general de nuestra economía, donde tenemos casi el 50% de la economía en la informalidad, en la ilegalidad, en la delincuencia y el crimen. La mitad casi de la economía del Paraguay es economía manejada por la delincuencia y el crimen organizado. Entonces, en esas condiciones, estimados colegas, yo creo que podemos tomar la decisión que queramos tomar, pero tenemos que ser conscientes de que esto no es el problema. Esta es la expresión de un problema mucho mayor
que es que el de nuestro modelo, eso que se llama el modelo económico, social, comercial, como quieran llamarlo, y nuestra inserción en el mundo, se puede desarrollar con crecimiento económico, pero está generando un nivel de desequilibrio en el acceso al beneficio del trabajo colectivo que es explosivo, es conflictivo y que nos pone ante una evidencia política muy grave, que no tiene hoy día el gobierno del Paraguay. Cuando hablo del gobierno, hablo de la estructura en general, ni siquiera autoridad moral para exigir ciertos y determinados comportamientos en el tráfico, en la circulación y toda esa dureza. Podemos reprimir, el Estado paraguayo puede reprimir algunas cosas y para otras no tiene autoridad moral. Porque cuando se exige el cumplimiento en nombre de la ley, ¿de qué ley estamos exigiendo? De una ley que se aplica con discriminación y al servicio del privilegio y al servicio de los intereses particulares de quienes pueden pagar el servicio de una estructura de fiscales y de jueces al servicio de los que mandan o de los que tienen dinero. ¿Con qué autoridad el Ministerio Público o la policía paraguaya y los jueces paraguayos van a exigirle a los campesinos que están manifestándose que no pueden interrumpir el tráfico cuando esos mismos fiscales, esos mismos jueces y esos mismos agentes de policía son operadores de atracos, asaltos y enjuiciamientos de persecución para sacarle los bienes a ellos? Nuestro estado, estamos en lo que se llama en un estado de anomia o anomia. Y si no entendemos eso, no vamos a entender lo que está pasando. Hoy día los órganos de aplicación de la ley en el Paraguay no tienen el prestigio para aplicarla siquiera, porque son parte de la estructura de corrupción, de decadencia y de marginalidad de la institucionalidad, que es lo que le quita esa autoridad. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Finalmente, entonces, la posición de la bancada Avanza País, que no comparte en absoluto ninguna práctica de engaño a la gente, ni de demagogia, ni de oportunismo político, va a apoyar y va a votar por el subsidio, por la asunción de la realidad, por la asunción de la realidad de que en este momento hay miles de ciudadanos paraguayos, iguales que esto, que van a reclamar una atención de parte del colectivo que se llama Estado, porque tenemos una estructura económica que genera y seguirá generando cada día más miseria y pobreza. Y eso vamos a sostener con nuestro voto. Que esta ley, que está vinculada a esta otra de emergencia de la economía familiar campesina, que me parece una ley francamente inútil, retórica y tramposa. Porque cuando leemos la ley, vemos dos cositas nomás. Primero, que se hace una clasificación nuevamente errada y técnicamente insolvente de poner el límite del auxilio a 30 hectáreas. ¿Por qué 30 y no 31? ¿Por qué el que tiene 29,9 hectáreas por el mismo problema va a poder ser auxiliado y no el que tiene 30,2? Porque para fijar este tipo de cosas se tienen que fijar otras variables que son, por ejemplo, la pérdida económica o la insolvencia financiera. Y finalmente, todo el resto de lo que dice la ley, esta que aprobamos ya, simplemente es decirle al gobierno que haga lo que normalmente tiene que hacer durante los próximos 180 días. Y eso no nos lleva a nada. Pero está ahí. Conclusión, estimados colegas, vamos a apoyar el subsidio a estos conciudadanos, pero lo vamos a hacer sobre la base de decir que la necesidad de hacer este subsidio es la consecuencia de un régimen salvaje de explotación, de miseria y de inequidad en nuestro sistema social, jurídico y político. Gracias.